Yo no miento, como el camaleón cambio de color según la ocasión. No hay duda que de los presidentes que ha tenido España desde la democracia instaurada después del fin de la dictadura, el presidente más cínico y descarado ha sido sin duda Pedrito Pinocho. Además, tiene las agallas de decir que cuando le acusan de que miente, él dice que él no miente, que él simplemente cambia de opinión y se queda tan fresco. Le da igual. Todas las cosas que decía antes de las elecciones que no iba a permitir, después las permitió todas según sus intereses políticos para mantenerse en la Moncloa. Fue inclusive a buscar al prófugo de la justicia a Waterloo para su investidura y cedió en todo aquello que le pedían con tal de agarrar el sillón de la Moncloa. Carece una cosa que pocas personas pueden decir que tengan puramente, como son escrúpulos. Él no tiene ninguno. Descaradamente había dicho cuando fue la moción de censura con la cual llegó al gobierno que convocaría elecciones, cosa que no hizo. Simplemente se asignó el puesto para él quedarse ya en la Moncloa. Dijo que no habría jamás pinganillos en el Congreso de los Diputados, puesto que todos los españoles que estamos en el Congreso de los Diputados tenemos una lengua común que todos entendemos y en la cual nos podemos expresar. Al final, como necesitaba del apoyo de los independentistas, cedió e instaló los pinganillos en el Congreso de los Diputados. Algo ridículo y absurdo, pero la necesidad política fuerza las cosas, y así es él. Dijo que no habría amnistía. Dijo que no habría indultos. Todo lo que decía que no habría después fue un sí, y simplemente por su necesidad política, como necesita para seguir agarrado al sillón de la Moncloa cede y no tiene ningún escatimando nada. Ha tratado de hacer que las fuerzas de seguridad del Estado, concretamente en el País Vasco y en Cataluña y en Navarra, hayan quedado prácticamente en un poder residual, transfiriendo competencias de fronteras, cosas que decía él anteriormente que no podía ser, puesto que esas eran facultades solamente del Estado. Pero, como le apretaron las tuercas, cedió. Y así ha sido en un sinfín de cosas. Él, que es tan progresista, las decisiones del Tribunal Supremo de Cataluña, que apoyó el 25% de las clases en castellano en Cataluña, como si no existiesen para él. Ha mirado para otro lado y sigue sin cumplirse. Y así una cosa tras de otra. No le importa para nada, aunque quede ridículamente o burlonamente ante los demás. Él va a lo suyo, y para él lo importante es estar agarrado al sillón de la Moncloa. Aparte, que muchos de los que dicen que él miente, eso es relativo, porque en parte él tiene razón, pero en parte no, porque él mismo dijo en su momento que él por gobernar pactaba hasta con el diablo, con lo cual ya dejó claro su apego al sillón de la Moncloa. Es evidente que debe de sufrir del síndrome de ubris y que con tal de mantener el sillón de la Moncloa cede lo que haga falta. Está gobernando sin presupuestos, está gobernando sin apoyo parlamentario, pero él dice que se mantendrá hasta el fin de la legislatura, porque sabe perfectamente que sus socios de gobierno, que no le apoyan,
tampoco apoyarán una moción de censura contra él, puesto que tienen tan temor de que llegue un gobierno de la coalición PP y Vox que prefieren que siga la corrupción hasta el año 2027, cuando se convoquen las elecciones, en las cuales él está convencido que las ganará, y no solamente hasta el año 2031, sino hasta el año 2035 o más, porque dadas sus grandes hazañas que ha hecho, no podrá ser de otra manera. Ha solucionado los problemas de este país. Somos la locomotora de Europa. Hay trabajo para todo el mundo. Él mismo lo dice. En España no sobra nadie. Cuanto más gente venga, mejor. Con lo cual, lo demuestra perfectamente que ha apoyado descaradamente por la quiebra de nuestra sanidad pública. Porque ahora, como consideraba que era una injusticia que los inmigrantes ilegales solo pudiesen ser atendidos en urgencias, modificó la ley para que tuviesen el mismo tipo de atención sin tener que recurrir a urgencias que los que cotizan. Y así ahora las listas de espera son cada día mayores, y antes ya iban mal y ahora van mucho peor. Porque ahora para verte un especialista, año y medio o 2, con las repercusiones que tendrá, porque es obvio que eso repercutirá en muchas personas, que debido a la demora, cuando llega el médico le diga: lo siento mucho, pero lo suyo ya no tiene solución. En los cuales en algunos casos hasta tira la vida en ello, pero no importa nada, porque según dicen los buenistas, tenemos que ser solidarios y dejar que todas esas personas que no se pueden sufragar sus gastos en sus países vengan a España para que lo hagan gratuitamente a cuenta de los que cotizan, porque aquí gratis no hay nada. Lo que hace el gobierno es que a cuenta de los que cotizan aumenta las listas de espera para atender a todas estas personas que vienen a tener una atención sanitaria gratuita que no pueden sufragarse en sus países. Esa es la realidad que tenemos. Y así estamos. Es una cosa vergonzosa. ¿Cómo podemos tener un presidente que sin apoyo parlamentario, sin presupuestos, no pudiendo gobernar, se mantiene irreductible, como dice él con su manual de resistencia, hasta que lleguen las elecciones del 2027? Porque como sabe perfectamente que ya está condenado y que se acabó, durará todo lo que pueda, aunque le salten los casos de corrupción, en los cuales dijo abiertamente que tanto su hermano como su esposa eran totalmente inocentes, siendo que el primero ya ha sido condenado y la segunda está encausada en un juicio con jurado popular. Pero no podemos hacer otra cosa. Tenemos que aguantar, porque a este hombre no se le remueve ni con lejía del sillón. Está plenamente convencido de que tiene que ser el faro que iluminará el bienestar del país, y que en España, aunque se ha transformado en un auténtico coladero que entran las personas a destajo, puesto que el control policial de las visas turísticas es un cero a la izquierda, no para de llegar gente. Evidentemente, cuando un país no tiene la capacidad de absorción del número de personas que llegan, eso redundará en una mayor peligrosidad social y en una mayor precariedad laboral, porque muchas personas llegan desesperadas a trabajar por lo que sea, lo que redunda en salarios cada día más bajos y en peores condiciones laborales, porque tienes la amenaza de que cuando te digan que o trabajas por lo que te dicen, o tengo 5 en la puerta esperando para coger tu puesto. Esa es la cruda realidad que tenemos. Pero tenemos que estar contentos, porque hemos tenido el destino que nos puso al mejor presidente socialista de la historia de España, que no es otro que Pedrito Pinocho. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal, para que así con su difusión llegue cada día a más personas como un presidente que se define como progresista
es tan descarado que se burla de nosotros todo lo que quiere y más. Y en casos extraordinariamente importantes, como son el caso de la inmigración ilegal, sigue sometido al chantaje después del caso Pegasus por el rey Moro, que no para de enviarnos gente para chantajearnos constantemente. Hasta otra.